Me llamo Samantha Mitchell, tengo 37 años, y hasta el mes pasado, mi padrastro Richard no tenía idea de que yo era general de brigada en el ejército de los Estados Unidos, durante años. Menospreció mi carrera, pero todo cambió el día que me esposó durante una llamada clasificada desde el Pentágono. Su cara, cuando 5 SUVs negras del gobierno llegaron a nuestra casa, aún me persigue. El hombre, que momentos antes había apuntado un arma a mi espalda, de repente entendió exactamente a quién había estado tratando de controlar. El cambio de poder definitivo que nadie vio venir. Antes de continuar con mi historia, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo, dale al botón de me gusta si alguna vez alguien te subestimó. Y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo enfrentarse a quienes abusan de su poder. Crecí en un pequeño pueblo militar, cerca de Fort Bragg, y siempre supe que quería servir a mi país. Mi padre fue un soldado de carrera que murió en un ejercicio de entrenamiento cuando yo tenía 9 años. Su muerte dejó un vacío, pero también una determinación feroz por seguir sus pasos. Mi madre, Margaret, trabajaba turnos dobles como enfermera para mantenernos a flote. Y yo pasé mi adolescencia enfocada en los estudios y en JROTC, sabiendo que la excelencia sería mi boleto para la academia. Cuando tenía 15 años, mi madre conoció a Richard Dawson, un policía local con una presencia imponente y lo que parecía una preocupación genuina por nuestro bienestar. Al principio, yo era escéptica con cualquiera que intentara reemplazar a mi padre, pero Richard hizo un esfuerzo por conectar conmigo. Venía a mis competencias de JROTC. Me ayudaba a entrenar para las pruebas físicas y parecía apoyar sinceramente mis ambiciones militares. El ejército necesita mujeres fuertes como tú, Sam, me dijo después de que recibí la aceptación para West Point. Recuerdo que sentí un pequeño destello de esperanza de que tal vez podríamos formar una verdadera familia otra vez. Los primeros años de su matrimonio coincidieron con mi tiempo en la academia. Volví a casa en vacaciones a un hogar que parecía feliz. Richard me presentaba orgulloso a sus colegas como su hija, la futura general, aunque siempre sentí que, más que entender mi camino, se regodeaba en una gloria reflejada. Después de graduarme, fui comisionada como teniente segunda y rápidamente me destaqué en logística y operaciones estratégicas. Mis superiores notaron mi capacidad analítica y ética de trabajo, y ascendí en los rangos más rápido que la mayoría de mis compañeros. A los 30 años, ya era teniente coronel y me estaban preparando para puestos de mando superiores. Fue alrededor de esa época cuando empecé a notar cambios sutiles en la actitud de Richard hacia mí. Cuando fui ascendida a coronel a los 33, él asistió a la ceremonia. Pero después hizo comentarios como, bastante impresionante para alguien que solo mueve papeles. Y preguntaba, ¿ahora se los dan solo para cumplir cuotas? Mi madre notó la tensión, pero trató de apaciguar las cosas. Él está orgulloso de ti, Sam. Solo que no sabe expresarlo bien. Pero yo reconocí las señales. Sus felicitaciones se volvieron más sarcásticas, sus preguntas sobre mi trabajo más despectivas. Empecé a compartir menos sobre mis avances profesionales, especialmente cuando fui seleccionada para entrenamiento especializado en contrainteligencia y, eventualmente, elegida para una fuerza conjunta clasificada. Cuando recibí mi primera estrella a los 36 años, convirtiéndome en una de las generales de brigada más jóvenes en la historia reciente. Decidí no compartir el ascenso con mi familia. La ceremonia fue clasificada debido a la naturaleza de mi trabajo, pero pudo haber sido otra razón la que me detuvo. ¿Qué haces exactamente todo el día?, preguntaba Richard cuando lo visitaba. Parece mucho secreto solo para mover papeles y jugar a la política. Yo sonreía con tensión y ofrecía respuestas vagas sobre tareas administrativas y coordinación entre departamentos. Cuanto menos supiera, mejor. No solo por la seguridad operativa, sino por mi tranquilidad mental. El mes pasado, las circunstancias me obligaron a regresar a mi ciudad natal. Mi apartamento en Arlington estaba en renovaciones de emergencia tras la rotura de una tubería y necesitaba un lugar tranquilo para trabajar a distancia durante 6 semanas en una fase crítica de una operación como mi asignación permitía. El trabajo remoto seguro con los protocolos adecuados. Acepté a regañadientes la invitación de mi madre para quedarme con ellos. Será bueno tenerte en casa, dijo mi madre. Richard ha estado hablando de jubilarse. Tal vez ustedes dos finalmente puedan acercarse ahora que ambos están consolidados en sus carreras. Tenía mis dudas, pero empaqué mi equipo de comunicaciones seguras y me mudé a mi antigua habitación, ahora convertida en cuarto de invitados, pero aún pintada del azul pálido que elegí de adolescente. En las paredes, Richard había colgado mi foto de graduación de West Point y mi primer certificado de comisión. Me preguntaba si los mostraba con orgullo o como trofeos de su conexión con alguien del ejército. Una conexión que podía mencionar a sus colegas policías.
No sabía que esta convivencia temporal expondría todo el alcance de los celos de Richard y culminaría en una confrontación que cambiaría para siempre la dinámica familiar. La primera semana en la casa de mi madre y Richard transcurrió relativamente tranquila. Instalé una estación de trabajo segura en el cuarto de invitados y establecí límites claros sobre mi espacio y horario de trabajo. Mi madre respetaba esos límites, tocando antes de entrar y entendiendo cuando explicaba que algunas llamadas requerían privacidad. Richard, sin embargo, comenzó a mostrar señales preocupantes casi de inmediato. Caminaba varias veces frente a mi puerta justo cuando estaba en llamadas. Si la puerta estaba cerrada, encontraba razones para tocar, ofrecer café, preguntar por la cena o decir que necesitaba revisar la ventilación después de una videoconferencia especialmente importante con mi equipo. Richard me acorraló en la cocina. ¿Con quién hablaste durante 3 horas? Preguntó apoyado en la encimera, en lo que reconocí como su postura de interrogatorio. Brazos cruzados, cabeza ligeramente inclinada. Solo colegas, respondí manteniendo un tono neutral, mientras preparaba un sándwich. Debe ser importante para necesitar tanta privacidad, insistió. Te oí mencionar horarios de despliegue. Me quedé paralizada un instante. Había estado escuchando mi conversación clasificada. Lo entendiste mal, dije con cuidado. Agradecería que no trataras de escuchar mis llamadas de trabajo. Hay información sensible. La expresión de Richard se endureció. Esta es mi casa, Samantha, aquí no pasa nada sensible, sin que yo lo sepa. Soy responsable de la seguridad en este hogar. Mi madre intentó calmar la situación. Richard, Sam necesita privacidad para el trabajo, igual que tú no querrías que escuchemos tus asuntos policiales. Los asuntos policiales son servicio público, replicó. Lo que sea que Sam haga con tanto secreto, no es lo mismo. Esa noche, volví a mi cuarto y encontré señales sutiles de que alguien había estado ahí. Mi laptop estaba en un ángulo un poco diferente. Papeles movidos, nada lo suficientemente obvio para confrontarlo, pero suficiente para dejar claro que había estado husmeando. A la mañana siguiente, instalé una cerradura básica en mi puerta, citando regulaciones laborales. Richard se mostró visiblemente molesto, pero no pudo discutir sin admitir que intentaba entrar sin permiso. 3 días después tuvimos nuestra primera gran confrontación. Revisaba documentos clasificados cuando Richard tocó la puerta y inmediatamente intentó abrir, pero estaba cerrada. Samantha, abre esta puerta inmediatamente, le exigió. Cuando la abrí, su rostro estaba rojo de ira. ¿Qué escondes aquí? ¿Te avergüenza tu trabajo de mover papeles? ¿Pretendes ser más importante de lo que eres? No pretendo nada, respondí con calma. Mi trabajo requiere confidencialidad. Eso es todo. Tu trabajo, se burló, es coordinar cadenas de suministro y archivar informes. Actúas como si dirigieras operaciones encubiertas. Guardé silencio, lo que solo lo irritó más. ¿Sabes qué creo? Continuó, creo que el ejército te ha llenado la cabeza de autosuficiencia. Vuelves aquí con tus cosas clasificadas y seguridad por aquí y por allá. Pero al final del día, solo tratas de parecer especial. Mi madre apareció en el pasillo, con el rostro preocupado. Por favor. Para en ambos respiré hondo. Necesito volver al trabajo. Claro que sí, dijo Richard sarcásticamente. Seguro que, de eso depende el destino de la nación. Al cerrar la puerta lo escuché murmurar, ella cree que es alguien. Esa noche llamé a mi oficial al mando, el general Franklin, para contarle la situación. El ambiente puede estar comprometiendo la seguridad operacional, le expliqué. Mi padrastro está intentando activamente acceder a información. ¿Es un riesgo de seguridad o solo es curioso? Él es policía y tiene problemas de control, preguntó Franklin directamente. Respondí que no creo que tenga malas intenciones hacia la seguridad nacional, pero que no respeta los límites y parece decidido a socavar mi posición. Podemos trasladarte a una instalación segura, si es necesario, lo ofreció Franklin. Todavía no, dije, eso requeriría explicaciones y no estoy lista para dárselas a mi familia. Primero implementaré medidas de seguridad adicionales. Al día siguiente, sorprendí a Richard parado frente a mi puerta durante una llamada. Ni siquiera fingiendo que solo pasaba. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no se mostró avergonzado, sino justificado. 27 minutos en esa llamada, comentó. Suena importante, era una llamada de trabajo, respondí secamente. Tu madre me dice que eres una especie de coordinadora logística, dijo. Curioso que los coordinadores logísticos necesiten tantas llamadas seguras. Me di cuenta entonces de que Richard no solo estaba celoso de mi carrera, sino obsesionado con descubrir lo que él percibía como una fachada. Su experiencia policial le hacía creer que podía detectar engaños. Y mi secreto necesario despertaba todas sus sospechas.
Empecé a encontrar pruebas de su vigilancia por todas partes, un cuaderno pequeño donde anotaba mis llamadas, las horas en que salía de mi cuarto e incluso notas sobre palabras clave que escuchaba. Era inquietante, pero no podía enfrentarlo sin arriesgarme a escalar la situación peligrosamente. Mi madre estaba en medio, y sus intentos de mediar se volvían más desesperados. Solo quiere sentirse incluido, le explicaba débilmente. Al principio estaba tan orgulloso de ti, esto no es orgullo. Mamá, le dije con suavidad, esto es control. Él no soporta no saber todo lo que pasa bajo su techo. Su calmaral insistía, solo comparte un poco más sobre tu trabajo. Pero yo sabía que no. Richard no quería información. Quería la confirmación de su sospecha de que no era tan importante como mis medidas de seguridad sugerían. Y eso era algo que no podía darle sin comprometer la seguridad nacional. Para la tercera semana de mi estancia, el comportamiento de Richard había pasado de sospechoso a activamente intrusivo. Descubrí que había instalado una pequeña cámara en el pasillo fuera de mi habitación, supuestamente para la seguridad del hogar, pero convenientemente posicionada para vigilar mis idas y venidas. Cuando lo confronté, dijo que era una práctica estándar en su casa y que si no tenía nada que ocultar no debería preocuparme. Soy policía, me recordó por milésima vez. La seguridad es mi profesión. Me doy cuenta cuando algo no encaja. Lo que más me alarmó fue descubrir que había estado usando recursos policiales para investigarme. Un colega amable de su precinto mencionó durante la cena que Richard había estado haciendo verificaciones de antecedentes sobre los contactos de Sam. Cuando lo cuestioné en privado, se puso a la defensiva. Recibes llamadas sospechosas a todas horas, justificó. Te reúnes con personas que no quieres presentar a la familia. Como el hombre de esta casa y oficial de la ley, tengo la responsabilidad de asegurar que no ocurra ninguna actividad ilegal bajo mi techo, dijo. Esos eran colegas de trabajo, expliqué, manteniendo la compostura pero hirviendo por dentro. Usar recursos policiales para investigaciones personales es una violación ética. Sus ojos se entrecerraron. ¿Me estás amenazando? Samantha, te estoy diciendo hechos, respondí. Lo que haces es inapropiado y potencialmente ilegal. Al día siguiente, encontré a Richard en mi habitación cuando regresé de una corrida matutina. Sostenía mi teléfono personal, revisando mensajes. ¿Qué haces?, exigí. Ni siquiera levantó la vista. Tu comportamiento ha sido sospechoso, llamadas seguras frecuentes, puertas cerradas, visitantes misteriosos. Como oficial de la ley, tengo causa probable para investigar posibles riesgos a la seguridad nacional. Deja mi teléfono ahora mismo, dije con voz mortalmente calmada. Estos mensajes con Franklin mencionan detalles operativos. Continúo ignorándome, o estás involucrada en algo ilegal o estás exagerando tu importancia. En el ejército. ¿Cuál es? Le arrebaté el teléfono de las manos. Eso fue una grave violación a mi privacidad. No hay ningún escenario en el que tengas autoridad para registrar mis pertenencias sin consentimiento. Confiscaré este teléfono, declaró, hasta que determine que no contiene evidencia de actividad ilegal. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, gritó. Esta es mi casa. No voy a permitir que un simple oficinista de medio rango realice actividades sospechosas y se esconda detrás del secreto militar. Mi madre apareció en él umbral, atraída por los gritos. ¿Qué está pasando? Tu hija está participando en comunicaciones no autorizadas sobre asuntos militares o está exagerando su importancia, le dijo Richard. De cualquier forma, como oficial de la ley, necesito investigar registrando ilegalmente mi propiedad, desafié a Richard. Mi madre suplicó, por favor, devuélvele el teléfono a Sam. Sorprendentemente, lo hizo, arrojándolo sobre la cama con desprecio. Ya he visto suficiente de esta farsa, dijo, jugando a la soldado con tus amiguitos, pretendiendo ser importante. Después de que él se marchó enfurecido, mi madre se quedó, retorciéndose nerviosa, el anillo de boda a Sam. Tal vez si solo explicas un poco más sobre tu trabajo. No puedo, mamá, sabes que no, respondí, pero él se está obsesionando con esto, casi no duerme, revisa constantemente si haces llamadas, suspiré, necesito mudarme. Esto no es saludable para ninguno de nosotros. No, dijo ella rápidamente. Eso solo lo convencería de que tienes algo que ocultar. Por favor, solo unas semanas más, hasta que tu apartamento esté listo, acepté a regañadientes. Pero tomé precauciones adicionales. Contacté de nuevo al general Franklin para informarle de la situación que escalaba. ¿Tu padrastro accedió ilegalmente a tu dispositivo personal?, preguntó con preocupación evidente. Sí, señor. Y está usando recursos policiales para investigar a mis contactos. Esto ahora es un riesgo para la seguridad operacional. General Mitchell, dijo Franklin con firmeza, debemos extraerte o abordar esta situación de manera definitiva. Entiendo, señor. Pero una salida abrupta confirmaría sus sospechas y podría crear más problemas. Es policía con conexiones, si cree que estoy involucrada en algo ilícito.
Podría escalar, tienes 48 horas para resolver esta situación o te trasladamos a un alojamiento seguro y manejamos las consecuencias de entendido. Señor, esa noche, el comportamiento de Richard alcanzó nuevos niveles de audacia. Durante la cena mencionó casualmente, hoy hablé con Jackson sobre tu amigo Franklin. Curioso que una oficial de logística tenga contacto directo con alguien en operaciones especiales del Pentágono. Sí. Me heló la sangre. Había investigado al general Franklin. Tienes que detener a Richard, le advertí. Estás cruzando líneas con graves consecuencias. Se rió. ¿Consecuencias por hacer mi trabajo? Protejo esta comunidad de amenazas, incluyendo las que se esconden a plena vista. Más tarde esa noche, lo escuché al teléfono con un colega, solicitando vigilancia sobre personal militar sospechoso que me había visitado. Esto ya no era solo una dinámica familiar, estaba comprometiendo activamente la seguridad operacional. Empecé a preparar mi mudanza inmediata. Pero entonces recibí una notificación urgente. Una operación crítica había entrado en su fase final y necesitaba participar en una llamada segura de emergencia con los jefes conjuntos y el equipo operativo. La mudanza tendría que esperar hasta después de esta comunicación crucial. Esa noche me quedé despierta, escuchando a Richard pasearse por el pasillo fuera de mi cuarto, deteniéndose ocasionalmente para escuchar. La confrontación era inevitable. Ahora solo podía asegurarme de que sucediera en mis términos, no en los suyos. La mañana de la llamada, desde el Pentágono, me desperté a las 5 para preparar todo. La casa estaba en silencio mientras instalaba mi equipo de comunicaciones seguras y revisaba los materiales del informe enviados por canales encriptados. La operación había llegado a un punto crítico y las decisiones de la llamada impactarían la seguridad nacional al más alto nivel. A las 6:30 escuché sonar la alarma de Richard. Usualmente se iba a su turno a las 7, lo que me hubiera dado una ventana clara para la llamada de las 8, pero cuando las 7 pasaron sin que saliera, empecé a preocuparme. Por mi puerta podía oírlo moverse en la cocina, haciendo café, abriendo y cerrando gabinetes con fuerza innecesaria. A las 7:30, mi madre tocó suavemente. Sam, Richard llamó para decir que hoy no irá a trabajar. Dice que tiene migraña. Richard nunca había tomado un día de enfermedad en los 5 años que lo conocía. Esto era deliberado. Gracias por avisarme, respondí con calma. Tengo una llamada importante a las 8, necesitaré privacidad total. Me aseguraré de que lo entiendan, prometió. Con la voz traicionada por la ansiedad, a las 7:50 inicié los protocolos de conexión segura y realicé los procedimientos de autenticación requeridos. Mientras el sistema establecía la encriptación, envié un mensaje de texto a mi madre. Llamada importante en curso. Por favor, asegurar que no haya interrupciones durante la próxima hora. Ella respondió con un simple emoji de pulgar hacia arriba. A las 8 en punto, la conexión se activó en mi pantalla. Aparecieron el general Franklin, 2 representantes del Estado Mayor Conjunto y los líderes del equipo operativo desplegados cerca de la zona objetivo. Buenos días, General Mitchell, comenzó Franklin. Empecemos con el informe de situación del coronel Hayes, mientras Hayes detallaba la vigilancia del objetivo. Noté movimiento en el pasillo fuera de mi puerta. Evitó cuidadosamente la tabla del suelo que siempre crujía, pero pude sentir la presencia de Richard. Manteniendo el enfoque en el informe, me coloqué para que la pantalla quedara fuera de la vista desde la puerta. 20 minutos después, mientras discutíamos los protocolos de extracción para el equipo embebido, escuché un suave clic metálico. En la manija de la puerta, Richard intentaba abrir mi puerta cerrada. Silencié momentáneamente mi micrófono. Estoy en una llamada segura, por favor no molesten, llamé firmemente. La manija dejó de girar, pero aún sentía su presencia afuera. El informe continuó y pasamos a la parte más clasificada sobre activos de inteligencia en la región. El general Thompson discutía detalles sensibles cuando un fuerte golpe sacudió mi puerta antes de que pudiera reaccionar. La puerta estalló con astillas alrededor de la cerradura. Richard estaba en el umbral, con el rostro contorsionado de rabia y su arma reglamentaria desenfundada. «Manos policiales», gritó como si estuviera realizando una redada. En mi pantalla, el Estado Mayor y el equipo operativo se paralizaron al presenciar la intrusión en un informe ultrasecreto. Esta es una comunicación militar clasificada, dije claramente, manteniendo la compostura mientras activaba mi micrófono. General Franklin, tenemos una brecha de seguridad. Iniciando protocolo de contención Delta, fue un mensaje codificado que indicaba que un civil no autorizado había accedido a información clasificada y se requería una respuesta de seguridad inmediata. Franklin asintió con gravedad justo antes de que mi pantalla se apagara y el sistema terminara automáticamente la conexión, iniciando protocolos de emergencia. Richard avanzó furioso, guardando su arma pero sacando esposas.
Estás haciéndote pasar por personal militar y accediendo a comunicaciones gubernamentales restringidas, declaró. Como oficial de la ley, te detengo hasta que las autoridades federales puedan investigar. Richard, necesitas parar esto inmediatamente, advertí. Firme en mi posición, no tienes jurisdicción ni autoridad aquí. Manos a la espalda, gritó, agarrándome el brazo con rudeza. Mi madre apareció en la puerta, pálida y en shock. Richard, ¿qué haces? Protegiendo la seguridad nacional, respondió. Forzando mis manos a las esposas pese a mi resistencia controlada. Tu hija está involucrada en espionaje o cometiendo fraude, haciéndose pasar por personal militar de alto rango. Las esposas se cerraron alrededor de mis muñecas mientras Richard continuaba su arenga, forzándome a arrodillarme. ¿Crees que soy estúpido? Escuché que decía con desprecio, te oí hablar con generales sobre operaciones clasificadas. Eres una oficial de logística que se sienta detrás de un escritorio. Esperas que crea que el Pentágono te consulta sobre operaciones encubiertas. Sacó su arma de nuevo, no apuntándola directamente, pero mostrándola como táctica de intimidación. Has estado jugando a la soldado pretendiendo ser alguien importante. ¿Creíste que nadie se daría cuenta? Mi madre lloraba ahora. Richard, por favor, para, esto es una locura. Aléjate de esto. Margaret gritó, no entiendes lo que pasa aquí. Me tiró al suelo, presionando su rodilla en mi espalda, en una posición estándar de restricción policial. A pesar de la humillación y el dolor, mantuve la calma. Sabiendo exactamente lo que ya estaba en marcha, basado en los protocolos de seguridad que había activado. ¿Crees que eres alguien? Se burló Richard con la voz cargada de resentimiento, jugando a tus jueguitos de guerra. Actuando como si salvaras el mundo, he protegido esta comunidad por 20 años, mientras tú juegas a disfrazarte en una oficina cualquiera. Richard dije en voz baja, en aproximadamente 4 minutos entenderás exactamente quién soy. Te sugiero que te quites esas esposas antes de entonces. Se rió con dureza. ¿Más fantasías? Debería esperar a que llegue el servicio secreto, no el servicio secreto, respondí con tranquilidad, pero querrás que estas esposas me las quiten antes de que llegue mi equipo de seguridad. Presionó más fuerte su rodilla contra mi espalda. No hay equipo de seguridad, no hay ninguna Samantha Mitchell importante. Solo hay una delirante. La mujer que finalmente ha sido atrapada en sus mentiras. Mi madre se había retirado al pasillo. Sus sollozos a vals mientras marcaba frenéticamente un número en su teléfono, probablemente el 911, lo que solo complicaría aún más la situación. Habían pasado 3 minutos desde que se terminó la llamada. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Franklin había activado inmediatamente el protocolo de seguridad, enviando al equipo militar de respuesta más cercano a mi ubicación. El sistema había rastreado la brecha con precisión y los agentes ya estaban en camino. Última oportunidad. Richard, dije calmadamente, desde mi posición en el suelo, quítate estas esposas y podemos hablar racionalmente. Cállate, respondió con brusquedad, el primer indicio de duda asomándose en su voz, mientras mi calma continua claramente lo desconcertaba. Entonces ambos lo escuchamos, el sonido inconfundible de vehículos con motores pesados llegando afuera, neumáticos sobre grava. Puertas de autos abriéndose y cerrándose en rápida sucesión. Richard se movió hacia la ventana, manteniendo su arma apuntando en mi dirección general, su rostro visiblemente pálido al mirar afuera. ¿Qué demonios?, murmuró. ¿Por qué hay SUVs negras afuera? Ese sería mi equipo de seguridad, le informé lentamente, mientras me acomodaba en posición sentada. A pesar de las esposas, te sugiero que guardes tu arma antes de que entren. No harán preguntas y te ven armado. La mano de Richard tembló levemente al guardar su arma, pero su orgullo no le permitió admitir su error. Esto es algún tipo de truco, insistió. Aunque su voz había perdido la convicción inicial. Pesados pasos retumbaron subiendo las escaleras delanteras, seguidos de un golpe autoritario que pareció sacudir toda la casa. Personal militar de IGU. Abran la puerta inmediatamente, llamó una voz con mando. Mi madre, aún en shock, se dirigió hacia la puerta principal. Margaret, no abras esa puerta, gritó Richard, pero ya era demasiado tarde. Escuché la puerta abrirse, seguida del caos controlado de un equipo táctico entrando en la casa. Voces profesionales se identificaron ante mi madre, que presumiblemente los dirigió hacia el dormitorio. Richard se posicionó entre yo y la puerta, con su entrenamiento policial activándose, mientras adoptaba una postura defensiva. Este es un asunto policial, gritó. He detenido a una sospechosa por hacerse pasar por personal militar y acceder a información clasificada. El coronel James Reed apareció primero en el umbral, su figura alta llenando el espacio, con equipo táctico y arma de mano claramente visibles. Sus ojos evaluaron rápidamente la situación, estrechándose al verme esposada en el suelo. Señor, necesito que se aparte inmediatamente de la general Mitchell, ordenó Reed con un tono que no dejaba espacio a discusión. Richard parpadeó confundido. General, ¿quién? Más miembros del equipo aparecieron detrás de Reed,
su posición disciplinada, dejando claro que estaban preparados para cualquier resistencia. General de Brigada Samantha Mitchell, Ejército de los Estados Unidos, actualmente desempeñándose como subdirectora de Operaciones Estratégicas Conjuntas, aclaró Reed. Y usted la está reteniendo ilegalmente. El rostro de Richard se descoloró al mirarme de nuevo. Eso es imposible. Ella es oficial de logística. Ese era mi disfraz hace 5 años, dije en voz baja. Mi verdadera función ha sido clasificada desde entonces. Reed dio un paso adelante, señor. No volveré a pedirlo. Apártese de la general Mitchell y entregue la llave de esas esposas. La realidad pareció finalmente penetrar en la incredulidad de Richard. Sacó torpemente la llave de las esposas de su bolsillo y se acercó lentamente para liberarme, con las manos temblando visiblemente. En cuanto retiraron las restricciones, el equipo de Reed actuó con fluidez. 2 miembros me ayudaron a levantarme, mientras los demás formaban una formación protectora a mi alrededor. ¿Está herida? General, preguntó Reed profesionalmente. Estoy bien, coronel, le aseguré. Frotándome las muñecas, gracias por la pronta respuesta, el general Franklin ordenó la extracción inmediata. Su seguridad fue comprometida durante una comunicación de nivel 1. Tenemos un vehículo seguro listo para transportarla a una instalación protegida. Mi madre apareció en el umbral, su rostro una máscara de confusión y shock. Sam, ¿qué está pasando? ¿Por qué te llaman general? Me giré hacia ella con suavidad. Porque ese es mi rango. Mamá, soy general de brigada. No podía decírtelo debido a la naturaleza clasificada de mi trabajo. Pero Richard dijo, tú solo eras una. Su voz se apagó cuando comprendió las implicaciones. Richard quedó paralizado, su mundo desmoronándose a su alrededor mientras el equipo aseguraba la habitación con eficiencia. Uno de los miembros, ya desconectando y empacando mi equipo de comunicaciones. Señor Dawson, dijo un oficial de policía militar de rostro severo que se unió al grupo. Usted está detenido por interferencia en una operación militar clasificada, agresión a un oficial militar, interrupción ilegal de comunicaciones seguras. Estos son delitos federales. Richard parecía encogerse ante nuestros ojos. No sabía, pensé que ella mentía sobre su importancia. Dijo, ese es precisamente el problema, respondí, encontrando mi voz de mando plena. Asumió que estaba exagerando mi posición porque no podía aceptar que había alcanzado un nivel de autoridad que lo amenazaba. El oficial de policía militar procedió a leerle a Richard sus derechos mientras lo aseguraba. Con las mismas esposas que él me había puesto minutos antes. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la sala. Mi madre se acercó a mí, con lágrimas rodando por su rostro. Todo este tiempo en verdad eras una general. ¿Por qué no pudiste decírnoslo? Mi posición requiere absoluto secreto. Mamá, le respondí, la operación que coordinaba esta mañana involucraba personal cuyas vidas dependen de ese secreto. Tomé sus manos entre las mías. Lo siento. Que hayas tenido que enterarte así. Ella miró hacia Richard, que estaba esposado y derrotado. Él ha estado obsesionado con demostrar que no eras tan importante como parecías. No soportaba no saber, no ser la persona con más autoridad en la habitación. Señora, intervino Reed respetuosamente. Debemos trasladar a la general Mitchell a un lugar seguro de inmediato. La filtración de esta mañana ha creado una situación urgente que requiere su atención. Asentí y luego me volví hacia mi madre. Tengo que irme. Hablaremos pronto, lo prometo. ¿Richard estará bien? No pudo terminar la pregunta. ¿Enfrentará consecuencias por interferir con operaciones de seguridad nacional? Respondí honestamente. Pero me aseguraré de que se ha tratado con justicia, por su bien. Mientras el equipo me escoltaba afuera, pasé junto a Richard, que no pudo mirarme a los ojos. ¿Sabes qué es lo más triste, Richard? Dije en voz baja. Solo para que lo escuchara. Te lo habría contado eventualmente, si solo hubieras respetado mis límites en lugar de tratar de menospreciarme para elevarte a ti mismo de afuera. 5 SUVs negras del gobierno con ventanas polarizadas estaban estacionadas. Vecinos se habían reunido en sus porches y jardines, observando asombrados cómo me escoltaban al vehículo central con todos los protocolos de seguridad. Justo antes de entrar al SUV, miré hacia la casa. Mi madre estaba en la puerta, viendo a su hija, finalmente reconocida por quien realmente era, mientras su esposo era llevado esposado a otro vehículo. Su mundo de control y autoridad completamente derribado. En ese momento, a pesar de la violación a la seguridad operativa y la traición personal, sentí un alivio abrumador. La farsa había terminado. Para bien o para mal, la verdad sobre quién era realmente había salido a la luz. El convoy de SUVs avanzó hacia una instalación militar segura a 30 minutos fuera de la ciudad. Durante el viaje, me informaron sobre las medidas inmediatas de seguridad implementadas tras la brecha.
El Estado Mayor Conjunto había suspendido temporalmente la operación hasta completar una evaluación de seguridad y un equipo de forenses digitales ya examinaba. Mi equipo, el general Franklin, está esperando. Para hablar contigo, me informó el coronel Reed. Ha establecido una línea de comunicación segura en la instalación. Asentí, mi mente repasando planes de contingencia para la operación comprometida. ¿Cuál es el estado del equipo de campo? Manteniendo posición en el punto de extracción secundario, no se ha detectado compromiso todavía en la instalación. Me escoltaron a una sala de comunicaciones segura. La pantalla se activó para revelar el rostro preocupado del general Franklin. «General Mitchell, ¿está bien?», preguntó de inmediato. «Sí, señor, físicamente bien, aunque un poco herida en mi orgullo». Su expresión permaneció seria. Su padrastro ha creado una brecha significativa de seguridad. La evaluación inicial sugiere que podría haber estado monitoreando sus comunicaciones por semanas. Creo que es correcto. Señor, respondí, había estado incrementando su vigilancia. Actualmente está siendo interrogado por inteligencia militar. Los informes preliminares indican que está cooperando completamente, alegando que creía que usted se hacía pasar por personal militar para parecer importante. Eso concuerda con su patrón de comportamiento, señor, le añadí. Su ego no podía aceptar mi autoridad. La expresión de Franklin se suavizó un poco. No es la primera vez que miembros de la familia tienen dificultades con la naturaleza clasificada de nuestro trabajo. Aunque ciertamente es una de las reacciones más dramáticas que he encontrado. ¿Y qué hay de la operación, señor?, pregunté, volviendo a centrarme en la misión crítica. Hemos implementado los protocolos de contingencia que usted diseñó. El equipo está seguro y reanudará la operación una vez que evaluemos cualquier posible compromiso de información. Su rápida reacción con el protocolo Delta evitó que se expusieran detalles críticos. Un golpe en la puerta nos interrumpió. El coronel Reed entró con una tableta. Señor, tenemos el informe preliminar del interrogatorio a Mr. Dawson. Revisé el documento, que confirmó mis sospechas. Richard había estado monitoreando sistemáticamente mis comunicaciones, convencido de que yo exageraba mi importancia militar. Su experiencia policial le había dado las herramientas y la confianza para realizar su propia investigación, que justificaba como protección a la seguridad nacional frente a lo que él percibía como mi comportamiento fraudulento. Aún no comprende totalmente lo que ha hecho, señaló Reed. Sigue insistiendo en que solo cumplía con su deber como oficial de la ley. Clásico desplazamiento de autoridad, dije. No pudo reconciliar mi autoridad real con su percepción de mí, así que creó una narrativa donde yo era la que sobrepasaba límites. Franklin abordó los próximos pasos. General Mitchell, hemos dispuesto alojamiento seguro para usted durante el resto de su asignación remota. En cuanto a su padrastro, enfrenta graves cargos federales. Dada su posición, necesitamos saber cómo desea proceder. Considere cuidadosamente. Mi principal preocupación es la seguridad operacional y la protección de nuestro personal. Más allá de eso, mi madre no debería sufrir innecesariamente por sus acciones. Entendido, respondió. Lo procesaremos por canales militares en lugar de tribunales civiles, lo que nos dará más control sobre la información que se haga pública. Después de finalizar los protocolos de seguridad inmediatos, pedí permiso para hablar con mi madre. Llegó a la instalación 2 horas después, escoltada por una oficial militar asignada para explicarle la situación. Cuando entré en la sala de reuniones, me miró con ojos enrojecidos. Samantha, dijo con la voz quebrada, mientras se levantaba para abrazarme, ya ni sé cómo llamarte ahora, mamá. Sigo siendo la misma, la tranquilicé mientras devolvía el abrazo. Nos sentamos y ella me estudió con ojos nuevos. Una general. Mi hija es una general, y todo este tiempo, Richard intentaba demostrar que no lo eras. Terminé suavemente. ¿Por qué no pudiste decírnoslo? Le expliqué la naturaleza clasificada de mi trabajo, los protocolos de seguridad y las razones de la información compartimentada. No era por falta de confianza, mamá. Era por procedimiento y para proteger a las personas bajo mi mando. Ella asintió lentamente. ¿Y Richard? No me dicen exactamente qué le pasa. Está detenido por interferir con operaciones de seguridad nacional, expliqué. Los cargos son graves. Pero he solicitado que sea procesado por canales militares, en lugar de civiles federales. ¿Qué significa eso para él? Que tenemos más control sobre cómo se maneja el caso. No habrá registros públicos que puedan afectar su pensión policial o empleo futuro. Pero enfrentará consecuencias. Ella se retorció nerviosamente el anillo de bodas. ¿De verdad pensó que estabas fingiendo? Se obsesionó con probarlo. Lo sé, dije suavemente, por eso pedí una evaluación psicológica como parte de su proceso. Esto va más allá de simples celos o problemas de control. Hablamos casi 1 hora. Le conté todo lo que pude sobre
mi carrera, llenando los vacíos de los últimos 5 años con las partes no clasificadas de mi camino para convertirme en general. Estaba tan orgullosa de ti. Incluso cuando pensaba que solo eras una oficial de logística, dijo, secándose las lágrimas. Ahora descubro que eres esta persona tan importante con tantas responsabilidades. Sigo siendo yo. Mamá sonreí, la misma persona que te llama cada domingo y te manda intentos terribles de tejer en Navidad. Ella soltó una pequeña risa. Tu última bufanda parecía que había pasado por una zona de guerra. Al concluir nuestra reunión, abordé las preocupaciones prácticas inmediatas. Te he arreglado que te quedes en vivienda para familias militares hasta que la situación se resuelva. Es cómoda y tendrás apoyo disponible. Nuestra casa, mis cosas añadí. Un equipo está empacando ahora los artículos esenciales para ti. Nada quedará sin asegurar, ella se enderezó, ajustando los hombros en un gesto de determinación. De repente me di cuenta de que había heredado de ella a mi hija, la general dijo, con un atisbo de orgullo que finalmente rompía el shock y el dolor. Tu padre estaría muy orgulloso. Mientras la escoltaban fuera, el coronel Reed regresó. Con una actualización, Richard Dawson ha sido trasladado a la instalación de detención militar en Fort Hamilton. La evaluación psicológica ha sido programada y el equipo operativo retoma los parámetros de la misión con protocolos ajustados. El general Franklin ha solicitado su regreso al centro de mando una vez que su situación personal se estabilice, asentí, sintiendo el peso tanto de mis responsabilidades profesionales como de mis circunstancias personales. Por favor, organicen transporte para mañana en la mañana. Primero necesito asegurarme de que mi madre esté asentada. Esa noche, mientras me preparaba para el regreso al pleno cumplimiento de mis deberes operativos al día siguiente, recibí un mensaje desde la instalación de detención. Richard había solicitado hablar conmigo. Tras considerarlo, acepté una breve conversación monitoreada. Apareció en el enlace de video seguro, luciendo disminuido en su uniforme de detención. La confianza y autoridad que siempre proyectó ahora completamente ausentes. Samantha comenzó, luego corrigió, General Mitchell. Me han informado de la gravedad de mis acciones. Sí, respondí simplemente, todavía no puedo creerlo, admitió. Todo este tiempo realmente eras una. Parecía no poder decir la palabra. General, terminé por él. General de brigada del ejército de los Estados Unidos, negó lentamente con la cabeza, ¿por qué no me lo dijiste? Me habrías creído, Richard. O habrías exigido pruebas que no podía darte por los protocolos de seguridad. Su silencio fue respuesta suficiente. El psicólogo dice que tengo problemas con figuras femeninas de autoridad. Finalmente dijo, me sentí amenazado por tu éxito y creé una narrativa donde tú eras la que engañaba para proteger mi ego. Eso parece acertado, dije, ¿y tu madre? Preguntó vacilante, ¿está bien? Está procesando mucho, respondí. Descubrir que su hija es general y que su esposo está detenido en una instalación militar, todo en un mismo día, él hizo una mueca. ¿Y ahora qué pasará? Depende de varios factores, contesté, incluida tu cooperación y la evaluación final de seguridad sobre qué información pudiste haber comprometido. Por primera vez, me miró directamente a la cámara. Nunca quise dañar la seguridad nacional, confesó. Simplemente no pude aceptar que fueras más importante que yo. La crudeza de esa honestidad quedó suspendida en el aire entre nosotros. Los psicólogos militares te ayudarán a superar esos problemas, dije, sin acusar ni perdonar. Mientras tanto, te sugiero que reflexiones sobre por qué te sentiste tan amenazado por la autoridad de una mujer que arriesgaste todo para socavarla. Al terminar la llamada, sentí una mezcla compleja de emociones, vindicación, tristeza y cierta paz, que llega cuando finalmente te ven por quien realmente eres. Mañana regresaría a mis deberes, comandando tropas y coordinando operaciones que impactan la seguridad nacional. Pero esa noche solo era una hija y una hijastra navegando las secuelas de una ilusión familiar finalmente destruida por la verdad. Han pasado 3 meses desde el día en que Richard me esposó durante una llamada desde el Pentágono. La misión operativa, que se vio temporalmente comprometida, se completó con éxito 2 semanas después del incidente. Gracias a los planes de contingencia que implementamos, todo el personal regresó a salvo y la brecha de seguridad fue contenida completamente, sin daños duraderos a la seguridad nacional. El caso de Richard siguió por canales militares como solicité, tras una extensa evaluación psicológica y de briefings. Fue acusado de interferencia en operaciones militares, acceso no autorizado a comunicaciones clasificadas y agresión a un oficial militar. Dadas las circunstancias y su cooperación, recibió una sentencia suspendida de 2 años, tratamiento psicológico obligatorio y 5 años de libertad condicional supervisada. Sin embargo,
Su carrera policial terminó. La Junta de Revisión Interna de su precinto descubrió que, efectivamente, había usado recursos policiales para investigarme a mí y a mis contactos, lo que resultó en su baja deshonrosa de la fuerza. Esta fue quizás la sanción más significativa para un hombre que había construido toda su identidad en torno a su autoridad como oficial de la ley. Mi madre inicialmente se quedó en la vivienda militar para familias que yo había organizado. Pero tras 6 semanas, tomó la difícil decisión de separarse de Richard. No puedo estar con alguien que trate así a mi hija, explicó durante una de nuestras cenas semanales. Aunque reciba ayuda, nunca olvidaré verte esposada en el suelo mientras él te apuntaba con su arma. Desde entonces se mudó a un apartamento cómodo cerca de mi residencia permanente en Arlington, donde regresé tras completar la renovación de mi condominio. La proximidad nos ha permitido reconstruir y fortalecer nuestra relación de maneras que no eran posibles cuando yo mantenía mi cubierta. Ahora entiendo por qué no podías contarnos todo, me dijo recientemente. Solo desearía haberte confiado en lugar de sentir que tenía que controlarte. En cuanto a Richard, su camino hacia la recuperación y la comprensión ha sido desafiante, pero muestra progreso. Su terapeuta informa que está enfrentando genuinamente sus problemas con figuras femeninas de autoridad y la masculinidad tóxica que impulsaba su necesidad de ser la figura dominante en cualquier lugar. Acepté una reunión supervisada con él, recomendada por su equipo de tratamiento. Fue incómoda pero necesaria para nuestros procesos de sanación. Todavía me cuesta creer que mi hijastra tenga rango superior al de todos los oficiales con los que trabajé juntos, la admitió. Pero estoy aprendiendo a reconocer cuando mi ego se activa en lugar de actuar impulsivamente. Eso es crecimiento. He estado pensando mucho en por qué no pude simplemente estar orgulloso de ti, continuó. Creo que, en algún momento empecé a creer que tu éxito de alguna manera disminuía el mío, que si tú eras importante, yo no lo era. El éxito y la importancia no son recursos limitados, Richard, le dije. Mis logros no le quitan nada a los tuyos. El terapeuta dice que toda mi vida he estado definiendo mi valor a través de mi posición de autoridad, dijo, cuando no pude ejercer autoridad sobre ti. Sentí que perdía mi identidad. Nos separamos con un mejor entendimiento, aunque no una reconciliación completa. Algunas heridas tardan más en sanar y algunas confianzas, una vez rotas, nunca se restauran por completo profesionalmente. He continuado mis deberes con un nuevo equipo de seguridad y protocolos mejorados. El general Franklin ha sido un apoyo constante durante todo el proceso, incluso compartiendo sus propias experiencias con familiares que tuvieron dificultades para entender la naturaleza clasificada del liderazgo militar. Mi primera esposa me dejó porque pensó que tenía una aventura, confesó. En realidad, estaba dirigiendo una operación encubierta en Europa del Este, pero para ella, las noches sin dormir y el secreto parecían lo mismo. Para cuando pude contarle la verdad, años después, ya se había vuelto a casar. El incidente me ha hecho ser más consciente de cómo interactúo con mi equipo, especialmente con aquellos que deben mantener cubiertas con sus familias. Hemos implementado recursos adicionales de apoyo psicológico para el personal que lucha con la compartimentación que nuestro trabajo requiere. Quizás la lección más valiosa que he aprendido de esta experiencia es el peligro de permitir que otros definan tu valor. La necesidad de Richard de menospreciarme provenía de sus propias inseguridades, no de ninguna deficiencia en mis logros o carácter. Es un patrón que he observado repetidamente en mi carrera. Quienes más desesperadamente buscan afirmar su autoridad son a menudo los menos cómodos con su propio valor. También he ganado una apreciación más profunda por las relaciones auténticas construidas sobre el respeto mutuo, y no sobre dinámicas de poder. Mi madre y yo ahora compartimos una honestidad que antes no era posible. Mi equipo opera con una transparencia adecuada a nuestras autorizaciones de seguridad. Incluso mi contacto limitado con Richard ahora se basa en la verdad, no en la apariencia. Esta mañana recibí mi segunda estrella, ascendida a mayor general, en una ceremonia a la que asistieron mi madre y los colegas que me han apoyado durante este periodo difícil. Cuando el general Franklin colocó la nueva insignia en mi uniforme, susurró, tu padre estaría orgulloso. Y yo también. Más tarde, en la pequeña celebración, mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos. Siempre supe que eras especial, Sam dijo, solo que nunca imaginé cuánto. Sigo siendo la misma persona. Mamá, le recordé, no respondió pensativa. Siempre fuiste extraordinaria, solo que yo no tenía toda la imagen completa al mirar hacia el futuro. Llevo las lecciones de esta experiencia a cada nuevo desafío. La verdadera autoridad no proviene de exigir reconocimiento ni de controlar a los demás. Viene de la competencia, la integridad y el respeto que se gana con las acciones. Richard intentó esposarme a su percepción limitada de quién podía ser. Al liberarme de esas cadenas, no solo recuperé mi identidad,
sino que también lo ayudé a comenzar a entender sus propios patrones destructivos. A veces, las personas más cercanas a nosotros son las últimas en vernos con claridad. A veces la verdad llega de manera dramática, con 5 SUVs negras y un equipo de seguridad. Y a veces el momento más poderoso no es cuando otros finalmente reconocen tu autoridad, sino cuando tú te mantienes firme en ella. Sin importar quién intente menospreciarla, si alguna vez te han subestimado, menospreciado o controlado por alguien que no pudo aceptar tu potencial. Espero que mi historia te dé fuerza. Tu valor no está determinado por la percepción que otros tienen de ti, tus logros no se disminuyen por la inseguridad de otra persona, y tu verdad eventualmente emergerá, sin importar cuántas esposas intenten restringirla. Gracias por escuchar mi historia, si te resonó. Por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte para escuchar más experiencias de mujeres en posiciones de autoridad. Comparte en los comentarios una vez en que alguien te subestimó y cómo lo enfrentaste. ¿Alguna vez alguien cercano a ti intentó disminuir tus logros? ¿Cómo respondiste? Tus historias ayudan a construir nuestra comunidad de apoyo y comprensión. Recuerda, crecemos al levantarnos unos a otros, no al menospreciar a los demás.